con el fin de estimular, conocer cuál es el arte para poder escribir. Muchos escribimos, pero no lo hacemos bien. Entre nosotros hay muchos poetas, novelistas, cuentistas, historiadores, que tienen esa vocación para transmitir sus conocimientos. El disertante no es un improvisado en el manejo del lenguaje. Es un hombre de trayectoria en la docencia universitaria, catedrático titular de la Facultad de Humanidades y tiene un doctorado, o sea, PH. Y él nos va a ofertar una charla sobre la cultura del lenguaje. Qué complejidad del tema, ¿no? Y el arte de redactar. Estoy seguro que los presentes van a adquirir una experiencia intelectual en esta conferencia. Por otro lado, debo también referir que nuestro doctor Alcides Calla Sotomayor ha hecho un trabajo único: revisar el diccionario de la lengua española. Bueno, el que tengo en mi casa tiene 12 tomos. Hay otros que tienen menos tomos, pero son más voluminosos. El doctor Calla ha hecho una revisión minuciosa y ha encontrado en el diccionario de la Real Academia Española 1800 errores. Caramba. Ocurre entonces que los que escribimos con errores más escribimos. Por eso ahora ese trabajo que estoy refiriendo va a ser publicado por la Universidad Mayor de San Simón y va a ser de un gran aporte en el manejo de esta compleja, diríamos, referente al lenguaje, que no es algo sencillo, no es algo fácil. La Comisión de Historia recibe al doctor Alcides Calla y le invita a ocupar esta tribuna. Doctor, por favor. Doctor, muchas gracias. Distinguidos miembros de la comisión, reciban el más cordial de los saludos. Para mí es un grato estar frente a un público tan especial, tan selecto como ustedes, para ver temas importantísimos. El doctor recalcó la importancia de ese título, la cultura del lenguaje. Siempre que me refiero a ese aspecto, nunca digo solamente el lenguaje, sino la cultura del lenguaje. Y más aún, no solamente redactar o escribir, sino el arte de redactar, el arte de la redacción, como dice. Apagamos. Sí, la luz, por favor. Entonces, comenzamos con nuestra. Esta palabra la he extractado de la Real Academia Española, en su diccionario, del que el doctor mencionaba. En el mismo prólogo dice: estamos armonizando el diccionario con las obras emblemáticas de la Real Academia, la obra de ortografía, es decir, el libro de ortografía, el libro de gramática y otros libros oficiales de la Real Academia Española. Armonizar, eso es muy importante, armonizar. Entonces, ¿qué
¿qué es armonizar según la Real Academia Española? A ver, veamos. Armonizar, también armonizar con H. No está mal entonces si es con H, pero se prioriza sin ella, armonizar. Una palabra poco usada, armonizar con H. ¿Qué es armonizar? Poner en armonía o hacer que no discuerden, que no haya discordancia, o no se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin. Entonces, armonizar primeramente con el lenguaje, la ortografía, la gramática, pero también armonizar con uno mismo. Uno no puede decir una cosa y hacer otra. Hay que armonizarnos, estar en armonía con nosotros mismos. Es importante. Normalmente este tema no se menciona en aspectos de ortografía, en aspectos de redacción, pero fíjense, es importantísimo. La filosofía misma, la esencia de poder hacer bien las cosas. Sinónimos de armonizar: avenir, concertar, conciliar con uno mismo y con los demás también. Enlazar, ajustar, conformar, unir, compaginar, coordinar, arreglar y entornar. El antónimo, desarmonizar. Entonces, ¿qué dice la Real Academia Española en su prólogo? Armonizar. Ello ha obligado a acometer los correspondientes procesos de armonización con esas obras. ¿Con cuáles obras? Eso los dije. Los libros de ortografía y gramática, principalmente, de la Real Academia Española. Pero vamos a ver que eso no lo han hecho. Simplemente ellos toman como un enunciado y no lo cumplen. Lo dijo el doctor Villarroel. En mi primer trabajo encontré 1.800 errores. En el último, 8.300 errores garrafales, estructurales. Entonces tenemos una vez más esa palabra fundamental, armonizar. Y es importante armonizar en historia, por ejemplo, con las fuentes primarias, en comunicación lo mismo, con las fuentes primarias, no decir lo que dijo un periodista u otro periodista u otra persona, armonizar con las fuentes primarias. Eso es importantísimo, un trabajo muy serio que tiene que ver con la ética, la deontología del historiador y la deontología del comunicador, del lingüista o de cualquier profesional, cualquier persona en general. Entonces, esto es importante, las fuentes primarias. Pero también he visto una palabra muy importante en este libro. El libro La Fundación de Bolivia, de nuestro querido doctor Augusto Villarroel. Ahí él emplea esta palabra. Es importante acudir a los testimonios, no a fuentes secundarias y terciarias, primarias, los testimonios. Claro, la historia es un poco difícil. Testimonios, por ejemplo, orales, normalmente ya no es posible contar con ellos. Pero sí, en la historia contemporánea, testimonios importantes, por ejemplo, de la guerra del agua en Cochabamba, esa emblemática guerra que sostuvo los cochabambinos, o la guerra del gas en La Paz en octubre de 2003. Así, ahí hay testimonios vivientes que pueden ilustrarnos lo que pasó. Entonces, esta palabra es fundamental. Testimonios, redactar en base a testimonios, a fuentes primarias. El DRE, el Diccionario de la Lengua Española. Eso es el DRE, el Diccionario Oficial de la Lengua Española. Antes era el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. A partir de octubre, del 17 de octubre de 2014, se ha cambiado el nombre. Han cambiado el nombre, pero no los honores. Más bien nos han profundizado más y peores errores. Entonces, veamos eso que es muy importante, lo que dice el doctor Villarroel en su libro. Testimonio. ¿Qué es un testimonio? Atestación o aseveración de algo. La segunda sección nos interesa. Documento autorizado. Fíjense, no es cualquier fuente, es un documento autorizado por funcionario público en que se da fe de un hecho o se transcribe total o parcialmente el contenido de otro documento. Pero lo que nos interesa también es muy importante en la tercera sección. Prueba. No podemos escribir sin pruebas. Justificación. No podemos escribir sin justificar lo que estamos aseverando. Y comprobación. Comprobar lo que estamos escribiendo, lo que estamos redactando. Fíjense, prueba,
justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo, de lo que decimos, de lo que escribimos, de lo que afirmamos, siempre en base a pruebas, fuentes primarias y testimonios. Pero la importancia de la palabra que emplea el doctor Villarroel acá, en el prólogo de su libro, testimonio. Voy a reiterar, enfatizar, prueba, justificación y comprobación. Sin ello no hay historia, sin ello no hay ciencia, no hay comunicación social, no hay física, no hay nada. Comprobar siempre, siempre, siempre. Y para eso es importante la objetividad, no la subjetividad. Sí hay espacios para la subjetividad, por ejemplo los ensayos, donde uno plasma su punto de vista, pero en la historia hay que ser objetivos. Lo mismo en la comunicación y en la lingüística, ser objetivos, la objetividad. ¿Y qué es la objetividad? Recurrimos una vez al tren, que tanto critico, pero es mi fuente oficial. Cualidad de objetivo. Sinónimos: imparcialidad. Es importante ser imparciales. Ser neutrales, neutralidad. Y ser ecuánimes, tener ecuanimidad. Eso es la objetividad. Por tanto, objetivo significa perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Fíjense, obviando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, hay que ser claros, concretos, objetivos. Eso es armonizar con la historia, con la verdad, con la realidad, con lo mismo, con nuestra conciencia. Y fíjense, hay coautores que no armonizan y se contradicen. En un mismo libro, en una misma obra, coautores, 2, 3, 4, 5 más coautores. Uno dice una cosa, el otro otra, se contradicen. Entonces, ¿cómo van a ser coautores? Hay que armonizar entre ellos, ponerse de acuerdo. Y entonces, esto es muy importante. Hay que comulgar, no ir a la iglesia y tomar la hostia. Eso es importante. Pero comulgar. ¿Qué significa comulgar? Esta es la primera sección, lo religioso. Los educo también, pero la tercera nos interesa. Coincidir en ideas o sentimientos con otra persona. Entonces, si los coautores de un libro, sea de historia, de comunicación lingüística, lo que fuere, si no coinciden entre ellos en ideas o sentimientos, no pueden ser coautores. Vean la importancia de la coautoría en un libro, más aún si es historia, más aún. Debe que ponerse todo, pero objetivamente lo que están haciendo, escribiendo, pensando o diciendo. Otra vez más, el término armonizar. Vean la importancia de esto, que normalmente no se emplea como teoría en los libros de redacción, de escritura. No. Lo he tomado de la Real Academia Española, de su mismo prólogo. Pero lastimosamente ellos son los primeros en no armonizar, porque dicen una cosa en un concepto y se contradicen en otro. Y eso tiene que ver con la cultura general, pero también la cultura de los valores, de la ética, de la axiología, de la deontología. Y por cierto, con la cultura del lenguaje. No podemos armonizar nada si no tomamos en cuenta la cultura del lenguaje. Y ahí está la gramática. Ser precisos y preciosos con el uso de la gramática. Porque si no, caemos en las agramaticalidades. Es decir, lo que va en contra de la gramática. Ahí está, agramaticalidad. Plural, agramaticalidades, en contra de la gramática. Un historiador, un comunicador, un lingüista, ellos no pueden estar en contra de la gramática. Eso es imposible. Y la Real Academia, pese a que lo predica, no lo cumple. Tiene muchas agramaticalidades en su diccionario y en sus libros. Entonces, ¿qué está pasando con ese concepto de armonizar? También hay que armonizar con la ortografía. Ser correctos al escribir. La gente dice, tiene mala ortografía esa persona. Eso es una incoherencia, una cacología. Ortografía. Orto significa correcto y grafía escritura, es decir, correcta. ¿Cuál escritura? ¿Cómo alguien va a tener
Mala igual a correcta escritura. Es una incoherencia, una cacología. Cuando uno no tiene una ortografía aceptable se llama cacografía. Así, caco, este prefijo significa malo, y grafía, escritura. Por tanto, no hay que cometer cacografías. Otra palabra que hasta les dije, acabo de hacerlo, cacología. Caco malo, logía lógica, mala lógica. Como decimos, ya estoy viniendo. Se viene acá, no se viene allá. Es una cacología, una incoherencia decir, ya estoy viniendo. Ya te lo estoy trayendo. ¿Cómo es eso? Te lo traigo acá, no te lo traigo allá. Esas son las cacologías. El prefijo caco significa malo y grafía, escritura, mala escritura. Y en lo que les decía, cacología, caco malo, logía, lógica, mala lógica, incoherencia. Acá, por ejemplo, tenemos grandes problemas con los estudiantes en la universidad. Capítulo 1. Ahí, de comienzo ya se rindieron, porque el verbo capitular significa rendirse. Entonces, capítulo, yo me rindo por no emplear bien la ortografía, por no poner ahí, en ahí, una tilde. No es lo mismo capítulo que capítulo. Cuando ponen eso en sus trabajos, les digo, hasta el siguiente semestre, nos vemos la próxima vez del próximo año, porque están capitulando de entrada y por escrito. Y como me digan que no. Ven la importancia de la ortografía. Entonces, acá viene otro término, propiedad. Hablar con propiedad, escribir con propiedad, hacerlo como tiene que ser, como dicen las reglas ortográficas y gramaticales, lógicas también por cierto, con propiedad. Lo contrario, la impropiedad. Pero constantemente vemos que la gente escribe y habla plagada de impropiedades. Entonces hay que armonizar con la gramática, con la ortografía, con la propiedad lingüística, con la lógica y, por cierto, con los valores, con la axiología, con la deontología, con la ética. Hay que armonizar con el lenguaje, reitero, con la cultura del lenguaje, con la semántica. Por ejemplo, escucho constantemente en investigadores y en los comunicadores sociales: a ver, dígame, señor investigador, ¿qué hermenéutica ha seguido para darnos a conocer lo que está diciendo? ¿Qué hermenéutica ha seguido? ¿Han escuchado ustedes? Constantemente, seguramente. ¿Qué hermenéutica? He seguido esta hermenéutica, y todavía lo dice así el investigador o el entrevistado con ínfulas. Esta es mi hermenéutica. Dios mío, esa es la peor de las impropiedades. ¿Qué es hermenéutica? No es un proceso, no es una forma de ser. Hermenéutica, fíjense, esto dice la Real Academia Española. Primera sección, perteneciente o relativo a la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la interpretación de los textos originalmente sagrados. ¿Qué tiene que ver esta interpretación con un aspecto de la química, de la física, de lo que presente una persona? Nada, eso es una impropiedad. Tercera sección, filosofía, teoría de interpretación de los textos. Ven como con ínfulas los comunicadores, y mucha gente dice: a ver, ¿cuál es la hermenéutica de su trabajo? ¿Qué tiene que ver eso con lo sagrado? Dígame. Una impropiedad flagrante es que la gente no lee el diccionario. No lo hacemos. Nos hartamos de que no decimos como los niños: ya no cantamos bolivianos helados, salteñas, etc. Decimos el hado propicio. ¿Pero qué es el hado? Como escuché en Lima, en una conferencia que di, hablamos de paporreta, de memoria, sin saber lo que se dice. Lo mismo. Loor eterno los nuevos guerreros. ¿Qué es loor? En septiembre cantamos el himno Cochabamba todos. Y decimos: ¿qué es usolio? Por siempre digo. Preguntamos: ¿qué es solio? Nadie conoce. ¿Por qué? Porque hablamos, leemos, cantamos de paporreta, sin entender lo que decimos. ¿Qué gana? Con impropiedades. Entonces es importante armonizar esta palabra que está en el prólogo del DLE, del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española. Y el léxico, fundamental, el vocabulario. Son testigos acá los estudiantes.
Palabra que me digan o que me escriban y no sepa qué significa, Dios mío, que escriban así. ¿Cómo hablar así de paporret, escribir sin saber lo que decimos? Claro, ahí puede ser los trabajos, los que les pidamos o lo que le pidamos en ahí. Pero y si no sabemos qué significa cada palabra que usted habla ahí, entonces hasta por ahí no más, hasta por ahí no más. Fundamental, el léxico, el vocabulario. Las palabras, la magia de las palabras. Las palabras tienen que ser claras, concretas, que se entiendan todos. Pero para que entiendan nuestras palabras, tenemos que entender lo que decimos. No hablar así de papurreta, sin saber qué es ado propicio, qué es lo eterno, qué es su solio por siempre vivo. ¿Cómo pedimos que nos entiendan? Si no entendemos lo que decimos, lo que escribimos. Y las palabras, tienen que ser livianas, que puedan ser comprendidas, no cargadas como el peso de lo que no se sabe, no se entiende. Y expresivas, qué bonito. Livianas pero expresivas. Deben tener la fuerza de la retórica, de la poesía, la fuerza del lenguaje. Y ahí está la palabra retórica, clave, importante, el arte de jugar con las palabras. ¿Qué pasa? Que normalmente los historiadores no son escritores y por eso escriben tan pesadamente que no es muy fácil leer lo que ellos escriben. Sin embargo, no está reñida la retórica con la historia, todo lo contrario. Acá tengo un libro de un gran historiador, fue mi maestro también, don Néstor Taboada Terán. Su libro, Bolivia, una nación privilegiada. Su nombre lo dice todo. Bolivia, una nación privilegiada. Y al hablar de cada departamento, realmente lo hace de una forma especial. Digo, a ver. Por ejemplo, al hablar de Potosí, dice, Potosí, la envidia de los dioses. Eso era Potosí, desde siempre. La envidia de los dioses. Ese título, el escudo Potosí comienza a hablar con retórica, con poesía de Potosí. Y así, el poder de tus brazos, Oruro, y habla de Oruro. Cochabamba, señora del Valle Nuestro, el granero de Bolivia. Fíjense, con retórica, con poesía. Un libro de historia y geografía. Ahí lo tenemos. Don Néstor Taboada Terán, que en paz descanse. Lo tenemos presente siempre en sus obras. Escriben así, no solamente al escribir historia, gran historiador, también al hacer literatura. Su libro, Manchaytuit, en el epílogo, esa obra, el amor increíble, incomprensible de un sacerdote con su sirvienta, entre comillas. El diablo, el demonio que urde todo, que tramoya todo, quedó incluso con ese amor turbado. ¿Qué dice Néstor Taboada Terán? Hay amores que el mismo demonio entiende. Hasta el diablo quedó turbado. Es así. Entonces, fíjense, la retórica es importantísima y nosotros no podemos obviar la retórica. Continuamos con esto. La tecnología está por ahí, nomás se cayó y ahora ¿qué hacemos? Se ha roto. Como la vieja escuela. ¿Se ha roto? Ah, sí, se ha roto. Pero lo importante es que no se haya roto las ganas de seguir exponiendo. Como la vieja escuela, seguimos. Otro gran historiador universal, Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, nos pinta con una metáfora lo que pasó con Bolivia, con el continente nuestro y con España. ¿Qué dice? España tenía la leche, más bien, España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. ¿Qué les parece? Ahí está. Claro, España tenía Potosí, por ejemplo, tenía todo el continente americano, pero el dinero pasaba por sus manos y se iban los banqueros de Holanda, de Alemania, de Inglaterra, y no era la potencia que podía haber sido. Digo,
Ya está, muchas gracias por el tiempo. Fíjense, una metáfora en un libro de historia. Las venas abiertas de América Latina. Galeno dice eso. España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Fíjense, tan pocas palabras que nos dan lugar a escribir páginas y páginas y páginas y libros enteros y tomos sobre esto. El arte de la retórica, la magia de la retórica. Pocas palabras que pueden expresar mucho. Y eso es sacado de una cita de un gran autor, el doctor Augusto Villarroel Rivera. Retórico, poeta, literato. Citando a Marvin Sandy, que dice: la piedra es poesía. Capte esa riqueza. La piedra es poesía cuando has recibido el mensaje de asombro. Ahí tenemos un número que nos remite a una cita. Y lo dice claramente. Esto es muy importante. Hablamos de la ética. Por ética, por agradecimiento, hay que citar a quienes nos iluminan con sus conceptos, con su sabiduría. El doctor cita en el prólogo a ese gran autor, igual que en paz descanse, falleció joven, Marvin Sandy. Meditación del Enigma, Madrid, 1966, página 73. Y cita, veamos una vez más, hablando de la pintura rupestre: la piedra es poesía. Claro, la piedra también habla. Cuando has recibido el mensaje de asombro. Vean, como en historia también se puede hacer poesía, retórica. Se puede jugar con la magia del lenguaje. Entonces es importante citar autores por ética, por respeto, por agradecimiento a su autor. Y citar fuentes, fundamental. Porque si no, incurrimos en plagio, en piratería. Eso, así, claramente. No seamos piratas, no plagiemos. Y para eso está la deontología. La ética, sea en la comunicación, en el derecho, en la comunicación, repito, la lingüística, la historia, no importa dónde, deontología, códigos éticos y morales en lo que hacemos. Esto es importante. Y reitero, la cultura del lenguaje y el arte de la redacción, fundamental en todo. No cometer gramaticalidades, repito, no cometer gramaticalidades como esta en la que incurre la Real Academia. Esto es imperdonable, inconcebible, incomprensible. Siempre hemos aprendido que usted es segunda persona, yo primera persona, tú segunda persona, usted segunda persona, siempre. Así está en todos los diccionarios de la Real Academia durante los 300 años precedentes. Pero ¿qué ocurre cuando cumple su tricentenario? La Real Academia nos presenta el diccionario del tricentenario, la 23ª edición, el 14, el año 2014, el 17 de octubre de 2014. Y qué aberración vemos esto. Pero antes, si nos fijamos, Diccionario de la Lengua Española 2001, esta es la penúltima edición, la número 22, la 22ª edición. ¿Y qué dice? Esto he capturado, es una fotografía. Y dice: usted, pronombre personal, forma de segunda persona. Está subrayado, segunda persona. Usada por tú, claro. Tú, de forma familiar, y usted, por respeto. Entonces, usada por tú, como tratamiento de cortesía, respeto o también distanciamiento. Muy bien, como siempre hemos aprendido. Pero en la versión del tercer centenario, del tricentenario, no salen con esta aberración,
con esta barrabasada. Fíjense, usted, tercera persona, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué cambian de un plumazo así de un día para otro? ¿Por qué? Es una captura, esa captura del libro impreso de la Real Academia. 2 veces. Fíjense, 2 veces. Tercera persona, tercera persona. Como si fuera poco, en el libro digital de la Real Academia, que lo actualizan cada año, nos salen con una tercera sección, como tercera persona. En vez de agregar, lo empeora. ¿Dónde más van a empeorarlo? Y ahí está, eso es captura. Ve, en este momento está así, en su diccionario digital. Tercera persona, tercera persona, tercera persona. 3 acepciones, ¿qué les parece? Esto es una agramaticalidad, va contra toda gramática. Lo está diciendo claramente. Ahí ya vimos esto. Segunda persona usada por tú, y tú es segunda persona. Y eso es de la Real Academia. Entonces, ¿cómo ellos nos piden armonizar si no se armonizan entre ellos? No armonizan su libro de ortografía con el diccionario. Entonces, no hay que cometer esos errores de la Real Academia, de no armonizar o desarmonizar. Es importante no incurrir en cacografías, es decir, errores ortográficos. No hay mala ortografía, sin cacografía. Veamos qué cacografías, en ese caso, qué cacografías comenta la Real Academia. Fíjense, nos dice siempre, cuando se habla de Estado, el Estado boliviano, con mayúscula inicial. Veamos, separatismo. Tendencia política que propugna la separación de un territorio respecto del Estado al que pertenece, para alcanzar su independencia. Estado, con minúscula, y lo dice, debe escribirse con mayúscula. Aquí está, la palabra Estado, de latín status, escríbase con mayúscula inicial en las secciones 5 y 7. 5, país soberano. Entonces, si es un país, Estado con mayúscula. Están viendo cómo la Real Academia incluso no cumple sus reglas ortográficas ni gramaticales. El lapsus calami no es un error tan grave como el de las cacografías. Es un error por un desliz al escribir. Como dicen, un error de taipeo, un error dactilográfico, un error mecánico. Pero es error al fin. Ni de eso se salva la Real Academia. En esos tiempos tan modernos, ustedes escriben en su laptop, en su PC, en su mismo celular, una palabra incorrecta y les subraya. Si es gramatical u ortográfico, les subraya. La Real Academia, fíjense, ¿qué mecanismos tendrá tan adelantados para corregir eso? Sin embargo, no lo hace, no corrige, no enmienda. Y justo esta palabra que es para ellos, mataburros, la palabra mataburros, también es también es mataburro, mataburros o mataburro. Fíjense, Perú, punto y coma, en acepción. Entre el punto y coma y la preposición en no hay un espacio. No es un error garrafal, grave, pero tampoco es correcto hacerlo así, menos en nuestros tiempos de la AI, que está hasta por AI no más. Fíjense, un lapsus calami. Vean que en este momento está ese error. Comprueben la parte digital de sus celulares. Así está, no es muy grave. Qué grave, gravísimo. ¿Y qué es mataburros? Diccionario, por si acaso. Hay que emplear todo el tiempo mataburros. ¿Para qué? Para matar el burro que nos persigue constantemente ahí adentro. Entonces, para mí, este lapsus calami es un lapsus calamitoso. Calamitoso, una calamidad. Y las omisiones. Por favor, seamos claros, concretos y no incurramos en omisiones. ¿Qué es una omisión? Una abstención de hacer o decir. Una falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. Flojedad, lo que nos debe. O descuido de quien está encargado de un asunto. ¿Qué asunto? Escribir, redactar, enseñar, etc.
Fíjense, tenemos aquí una gran omisión histórica de la Real Academia Española. Para suerte de ellos, los panameños ni cuenta se han dado, porque si no les declararon la guerra a los de la Real Academia. ¿Qué dice la palabra Gran Colombiano? Perteneciente relativo a la Gran Colombia. Estado, aquí está bonito, con mayúscula, ¿no? Pero en la otra palabra, con minúscula. Estado constituido por Bolívar en el Congreso de Angostura, con los territorios que hoy pertenecen a Colombia, Venezuela y Ecuador. En 1821, ese país, Panamá, también pasó a formar parte de la Gran Colombia. También Panamá es un país gran colombiano. Y fíjense, ha obviado, y aquí está la palabra clave, ha omitido. Ha incluido omisión la Real Academia con el pobre país de Panamá. Ni cuenta se han dado. Pero el libro que he presentado hace poquito, de errores de la Real Academia sobre Bolivia, también lo he anticipado. Tengo errores de todos los países del mundo. Vamos a socializar con ellos y pedir que Panamá también reclame sus derechos. Es decir, vamos a ser pioneros en que cada país reclame por los errores de los que ha sido víctima de la Real Academia Española. Y tenemos, lo están viendo. Eso es historia, claro que sí. Y la prescindencia, están prescindiendo ellos de muchas palabras importantes que han enriquecido su idioma, su diccionario. ¿Qué es la prescindencia? Acción y efecto de prescindir, es decir, abstención, privación, evitación, abstracción. Prescindir. ¿Y qué es prescindir? Hacer abstracción de alguien o algo, pasarlo en silencio, ignorarlo, ningunearlo. Esa palabra también está en el trae y en el tre, ningunear. Abstenerse, privarse de algo, evitar. Por ejemplo, el Aymara ha aportado 34 palabras al tren. No es poco. 34 palabras. Y no hay la palabra aymarismo. ¿Qué les parece? Falta total de respeto a nuestro idioma, el Aymara. Como la Real Academia enriquece su léxico con 34 palabras del Aymara y no incluye la palabra aymarismo. Está omitiendo, como decíamos, está ninguneando al Aymara. Está la palabra Aymara en el tren. ¿Qué dice? Aymara, dicho de una persona, de un pueblo amerindio que habita la región del lago Titicaca, entre el Perú y Bolivia. Pero no solamente en la región del lago Titicaca, en Oruro, lejos del lago, también Panamá. Perteneciente relativo a los aymaras. Perteneciente relativo a la aymara, lengua. Pero no hay aymarismo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la excepción? Lengua amerindia que hablan los aymaras. Y de las 34 palabras tomé una. El término palliri. Dice, de la aymara, palliri, el que recoge. Mujer que escoge los minerales extraídos de una mina. Pero ¿cómo coge? ¿Cómo recoge? ¿Cómo escoge? A punta de combo. Condeando el mineral para separar la piedra del mineral. Palliri. Una de las 34 palabras que ha aportado la aymara en la lengua española. Pero ¿por qué elegir la lengua aymara en este caso? Y de esa lengua la palabra palliri. ¿Por qué la palabra palliri? Porque nos remonta a mis orígenes. Yo soy de Quechisla, de un centro minero. Entonces, he visto allá en las minas, en Choroque, en Ánimas, entre suyos, palliris. No me lo han contado. He visto. Y por la misma manera que la mujer boliviana, palliri, entonces, he escogido esa palabra, de entre otras 33. El tupí, otra lengua nuestra. Fíjense, está en el tren tupí. Tupí, dicho de una persona, de un pueblo indígena que habita en el Brasil y que formando una nación numerosa domina sus cosas al llegar allí los portugueses. ¿Y qué pasa con Bolivia? Hay tupíes en Bolivia, en Perú, en Ecuador,
Y nos están ninguneando, nos están ignorando. Perteneciente relativo a los tupíes, perteneciente relativo al tupí, lengua, idioma. Lengua tupí-guaraní que hablan los tupíes en el Brasil y que pasa a los de Bolivia, Ecuador, Colombia, ven cómo nos ignoran y no hacen un trabajo completo, como incurren en omisión los de la Real Academia Española. Tenemos esta palabra, tapir, y como ella 22 palabras, 22 términos del tupí, y no hay el término tupismo. Cuando uno quiere ver en la Real Academia, ¿qué nos sale? La palabra tupismo no está en el diccionario, pero hay 22 palabras del tupí. Lo mismo, si retrocedemos ahí, buscamos aymarismo, ¿qué nos sale? Lee el escudo de la Real Academia y la palabra aymarismo no está en el diccionario, pero se ha valido de 34 palabras en inglés. ¿Qué les parece? A propósito, voy a pasarles el link, ahí es el enlace, ahí están todas las palabras de la aymara, del quechua, del guaraní y del tupí que están en la Real Academia Española, en el libro que hace poco presenté. La palabra allá, tan practicada por nosotros, allá. Claro, me dicen, pero ahí le falta el apóstrofo. Claro, la Real Academia siempre españoliza las palabras. Y claro, omitió el apóstrofo. Allá. ¿Qué dice? En Argentina, Bolivia, rociar el suelo con licor en homenaje a la madre tierra o Pachamama. En Bolivia, festejar con comidas y bebidas la adquisición de un bien. Entonces, una palabra importante, Pachamama. Quien no sabe qué es Pachamama, buscará en la Real Academia. Y cuando uno busca la palabra Pachamama en la Real Academia, ¿qué nos sale? La palabra Pachamama no está en el diccionario. ¿Cómo colonizar? Sí, ahí está clarísimo, Pachamama. Eso es cacología, es incoherencia. ¿O no? ¿Cómo no va a estar? Si están viendo, ahí están sus narices los de la Real Academia. Nos dicen, la palabra Pachamama no está en el diccionario. Vean en este momento su diccionario. Va a salirles ese mensaje. Falta total de respeto a las personas. ¿Por qué nos toman? Que no estudiamos, que no leemos, que no comprendemos. ¿Qué creen que son? Ustedes, ¿qué somos nosotros? Los de la Real Academia. Entonces, es importante esta palabra, repristinar. Un término nuevo que no existía en la penúltima edición de las anteriores. Una palabra nueva en la Real Academia, repristinar. ¿Qué significa? Volver a dar el valor que antes tenían las cosas, la cultura, las palabras y todo. Tenemos que repristinar lo nuestro, nuestra cultura, comenzando de las danzas, para que nos pirateen, el caporal, la morenada y todo. Son bolivianas, expresiones bolivianas de nuestra cultura. Hay que repristinar y todo, la chaya. Todo hay que repristinar. El animal, el quechua, el tupí, el guaraní, otras 36 lenguas. Hay que repristinarlas, darles el valor que siempre he tenido, revalorizarlas. Y es importante también patrimonializar, es decir, que formen parte de nuestro patrimonio natural, cultural, porque si no van a seguir pirateándonos, van a continuar robándonos. Entonces es importante repristinar y patrimonializar. Es que una yapita más para que sepan, para que vean lo que es la Real Academia. Una yapita. Esa es la penúltima versión del diccionario de la Real Academia del 2001. Esto lo han corregido en la del 2014, ya no está este error, pero fíjense, ¿qué decía? Maquis, guerrilla de resistencia antifranquista durante la posguerra civil española. Aquí está el error. Una grave aberración. Movimiento de resistencia francés contra la oposición alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Acá nos dicen algo que nunca ha habido. Sí ha habido un movimiento de resistencia francesa a los alemanes, a la invasión. Pero no ha habido un movimiento contra esos resistentes, contra esos opositores, no. ¿Se imagina? Y ha sido algo aberrante, que hay un movimiento contra los libertarios.
Hay una palabra, oposición. Debería ser ocupación, no oposición. Movimiento de resistencia contra la ocupación alemana, no oposición alemana. ¿Cómo cambia la historia? Si los franceses se dan cuenta de decir la guerra mundial aquí a los de la Real Academia, no se han dado ni cuenta. Pero ¿qué pasa? Que en la historia actual han corregido, pero han pedido perdón, decir señores de Francia, mil disculpas, fue una su escala, o como el Chapulín Colorado, el Chavo, el Chispoteo, que sea. No han corregido y punto, no han dicho nada. Y claro, así han corregido. Maquis, guerrilla francesa de resistencia contra la ocupación. No es lo mismo ocupación que oposición. O sea, como una palabrita puede ser variar la historia. Así que tengan mucho cuidado. Por una palabra que escriban como historiadores, como comunicadores, puede variar todo. Puede variar la historia. Como por oposición, ocupación, ¿están viendo? Han tergiversado la historia. La han corrompido, la han prostituido. Pero los franceses de cuenta se han dado, gracias a Dios, para los españoles, para los de la Real Academia. Entonces vean que es muy importante, importantísimo escribir con propiedad por esto. Una palabrita, ocupación y oposición. Creo que ya está viendo la hora. Pero una cosa es que vean la hora así para ver que olés y otra cosa que para ver si funciona o no. Entonces, muchas gracias. Espero que no sea la penúltima vez que estamos juntos. Muchas gracias. La directiva de la Comisión de Historia felicita al intelectual científico del lenguaje, porque el lenguaje no es algo fácil. Hay autores que hablan del universo de las palabras. Es que cada palabra tiene variables y a veces esas variables no las comprendemos. Y escribimos, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando una herencia a otras generaciones que van a repetir esos errores, ¿no? De todas maneras, nos ha demostrado el doctor Alcides Cayo que es un intelectual científico. Yo realmente quedo impactado cómo porque él se enfrenta a la Real Academia Española que está en Madrid, que es la que limpia el lenguaje, ¿no? Etcétera. Ahí están los académicos, ¿no? Cada uno sentado en una letra A, un asiento B, o C. El problema es muy serio, ¿no? Pero con la obra que ha de salir del doctor, decía cuando presentó otra conferencia en San Simón, vamos a tener que tener el diccionario Lorusaka y a este lado la obra de él, para ver, caramba, aquí ha visto el error. A eso nos va a conducir. De todas maneras, nos ha demostrado el doctor que el manejo del lenguaje es complejo. Requiere mucha cultura, mucha formación. ¿Para qué? Para ser un buen hablista. Y no hay buenos hablistas, es nuestro problema. Algún día que pasen esas elecciones, vamos a dar lugar al lenguaje político. Ahí vamos a encontrar una serie de cosas interesantes, como el Vox Populi va estructurando palabras, etcétera, etcétera, de todo tipo. Pasamos a la segunda parte. Las personas que quieren hacer preguntas complementarias, aclaratorias sobre el tema, por favor. Buenas noches, señoras, señores y jóvenes. Creo, puede estar equivocado, doctor. La semana no fue escrito. Por eso no está en el diccionario. Una cosa es decir chayar y otra cosa es decir chayar. Los periodistas, la mayoría, y públicamente, no saben hablar quechua. Entonces se equivocan, porque el quechua tiene énfasis en algunas palabras. Gracias. La RAE tiene una norma, españoliza las palabras.
del inglés, del francés, alemán, quechua, aymara, etc. Por ejemplo, estándar, la palabra inglesa, solamente una E y no acaban estándar. Es decir, si acaban de, pero le añade una tilde, ¿por qué? Porque acaban de y es palabra grave, estándar. Entonces, como no hay apóstrofo en el idioma español, no pone apóstrofo, simplemente allá. Es una cuestión de grafía, pero sí, la palabra Pachamama tiene origen aymara y quechua, a la vez. ¿Qué es lo grave? Que no está en el diccionario. Se dice hallar, rendir homenaje a la madre tierra Pachamama, ¿por qué no está como palabra de entrada en el diccionario? Y nos dicen, esta palabra no está en el diccionario. Ese es el colmo, la aberración de la salvación. Otra preguntita. Sí, perdón, allá hay uno todavía. Perdón, Sí, perdón. ¿Tiene la palabra? Tengo mala ortografía, constituye una contradicción conceptual. Claro, claro. La palabra ortografía solo admite la buena ortografía. En ese sentido, es igual al oxímoron, como decir, por ejemplo, el fuego frío o la prosperidad brillante. Ah, claro. Ahí las contradicciones tienen realmente un sentido. Palabras contradictorias, que en el fondo tienen razón, el oxímoron. Cuando digo, por ejemplo, tu silencio me ensordece. Pero es así, no me hablas y me deja no solamente sordo, también ciego, mudo y todo. Ese es el oxímoron, eso es poesía, es retórica. Pero decir, tiene mala ortografía, tiene mala buena ortografía, es una cacología, una incoherencia. Por favor. Gracias, doctor. Yo quiero preguntar si la palabra aymara es correcta o aymara. A ver, ¿qué dice la Real Academia? Sin tilde, por tanto no es aymara, sino aymara. El significado no es con y, sino con i latina, aymara. La grafía que emplea la Real Academia. Gracias. ¿Podría explicarme cómo se puede decir para no producir una cacofonía? Cacofonía. Sí, cacofonía. Fonía, pronunciación cacofonía. Ya voy a ir, por ejemplo, es una cosa muy mala, ¿no? Es expresarse de esa manera. Ya voy a ir. Ya iré. Exacto. Pero también fíjense, hay matices, hay formas de futuro. Ya iré, ya voy a ir. Ya iré porque me están obligando. Ya voy a ir porque quiero hacerlo. Vean la sutileza, el matiz, ¿no es cierto? Ya voy a ir porque quiero ir. Ya iré porque me está obligando el doctor. Fíjense. Entonces no es cacofonía, sino que son matices de la lengua. Ah, ya, gracias. Perdón. Justamente ahí hay un error. Cuando hablamos por teléfono, por ejemplo, ¿ya estás viniendo? Sí, ya voy a venir. Ya voy a venir. Ya voy a ir. Claro, se viene aquí, no se viene allí, ya voy a venir. Es una cacología, una incoherencia. Ahora hay otra confusión, por ejemplo, cuando dice esta, lo toman a veces como un exabrupto, cuando sin embargo es un pronombre demostrativo. Esta, esa, aquella, ¿verdad? Depende de cómo se expresa. ¿Quién es esta? Entonces, no, ¿quién es ella? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Depende de cómo se lo diga, claro. Pero esta señorita es un ejemplo del estudio, del trabajo, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Por favor, doctora. Ahí depende de la De la intención de la... Doctor, felicitarlo para esta conferencia tan buena y muy provechosa para nosotros. Hemos aprendido muchas cosas. Pero entre otras cosas, una explicación científica que he leído sobre la cacofonía, que algunas personas tienen un problema mental del cerebro, o sea que no es que uno no quisieran escribir correctamente, sino que es un problema parece ser que se desconectan
se desconectan de la escritura y del verbo y todo esto. Discapacidad. Y hay que... ¿Será discapacidad? No sé, puede ser. Claro, eso ya es patológico. Eso no es cierto. Ahí está la disgracia, por ejemplo. Pero aquí no creo que nadie tenga disgracia. Eso ya es otra cosa, es patológico para el médico. Pero la cacofonía, cuando dicen La Paz o Oruro, eso no es patológico, es descuido. La Paz u Oruro. A ver, Francia y Italia. Francia e Italia. Eso no es patológico, es descuido de cada uno. Hay que ser puristas, tener mucho cuidado de lo que hablamos. Porque, ¿cuál es el problema? Cuando decimos esas formas cacológicas, la gente se pone a decir, era Italia, no era Italia, ¿no? Si después de eso dijo algo importante el orador, la gente ya no captó. ¿Por qué? Por la cacofonía o la cacología. Ese es el problema. La gente se distrae y no capta lo más importante. Pero no es patológico, es descuido. Y cada vez estamos más descuidados. Estamos más laxos, más flojos, más omisos con el lenguaje. Ese es el problema. Tanto huevear, ¿no? Pero huevear con la web del web, no del H, de otras cosas. Y whatsappeando todo el tiempo. Como ciertas personas que conozco, que no quiero decir nombre porque me dicen, esta. Bien, nos ha demostrado el distinguido conferencista que tenemos que estudiar mucho. Por otro lado, tenemos que entrar a la antropología cultural para comprender el sentido de las palabras. Pachamama, tan fácil, ¿no? Alguna vez pregunté a un campesino, perdón, yo hablo quechua, Maipita casa Pachamama, le dije. ¿Qué me dijo? Hagaiham atuta, dijo, se han dicho, estás bien cansado. Ya hay Picasa. A otro le pregunté y le dije, ¿dónde está la Pachamama? Kaihai Picasa. Charaigo no gaigo, tiacoigo hai papi. Pachamamapa. Es un mundo grande el de la antropología cultural y luego el lenguaje, el sentido de la palabra. Agradecemos mucho su presencia. Volvemos a felicitar a nuestro